Bueno, ¿cómo, ¿cómo la acabaron de pasar el día de ayer? ¿Finalmente lograron revisar la sentencia, hacerle el estudio de la línea jurisprudencial sobre asuntos mercantiles, que era al libre desarrollo de cada grupo? ¿Cómo les fue con esa experiencia? ¿Alguien quiere empezar a compartirnos? Doctor, buenos días. Sí, Pues señor. si Sí. gusta, doctor, bueno, habla Mauricio Bonilla. Si gusta, pues empiezo yo. Vale, adelante, bienvenido. Profe, buenos días. ¿Me podría dejar compartir? Andreita, Es ahorita te, que es para compartir con Mauricio, es que somos del mismo grupo. ya entonces me salgo para que ya lo pueden hacer. Bien, adelante. Doctor, compañeros, buenos días. En mi Eh, pantalla. Sí, sí, señor. Me permito, pues, con el grupo, mis compañeras y yo, analizamos esta sentencia, la sentencia 716 de 2006. ¿Por qué la pertinencia del análisis de esta sentencia? Dentro de la actividad comercial y dentro de todo el tema que el doctor ha tratado, pues hemos hablado de los negocios, de las sociedades, de la intervención de los negocios, de la transparencia de los negocios, de la intervención. Entonces, pues analizando, encontramos esta sentencia que habla sobre la protección que tienen las personas menores de edad, los incapaces, eh, dentro del giro ordinario de los negocios. Entonces, esta es una sentencia que su ponente es el señor magistrado Marco Gerardo Monroy. Entonces ellos demandan, hay una demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 103 del Código de Comercio, de forma parcial, modificado por el artículo 2 de la ley 222 de 1995. Entonces habla sobre el artículo número 2 de la capacidad de los socios. En este artículo, el artículo finalmente quedó así: los incapaces no podrán ser socios de sociedades colectivas ni gestores de sociedades en comandita. En los demás casos podrán ser socios siempre que actúen por conducto de su representante o con la autorización, según el caso. Para el aporte de derechos reales sobre inmuebles bastará el cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 111. Bueno, entonces aquí en este artículo mostraba o muestra que flexibilizaba la participación con los bienes de menores o incapaces, y pues esto le quitaba o le disminuía las garantías que ya estaban reconocidas o que se reconocen tanto en el marco nacional como internacional. Entonces vamos a hablar sobre un problema jurídico enunciado por la Corte. Dice: la intención de la eliminación del requisito de autorización judicial para el aporte en sociedad de derechos reales sobre inmuebles de incapaces constituye, como alega la demanda, el incumplimiento de un mandato constitucional que obliga al legislador a adoptar las medidas de protección a las personas que, como los incapaces que están en situación de debilidad manifiesta, o si dicha eliminación se justifica por la necesidad de dotar al comercio de un marco normativo que propicie una dinámica ágil en la cual pueda participar oportunamente los incapaces. Bueno, aquí entonces hay un encuentro o se encuentran dos normas, se encuentran dos situaciones especiales. Una, que es el Código de Comercio, y en su afán de flexibilizar la actividad comercial, pues darle herramientas para que toda esa dinámica del comercio se flexibilice. Y dos, es la norma constitucional que, como bien sabemos nosotros, protege, o la Constitución Nacional tiene un factor importante, uno de los factores más importantes es la protección a los derechos de los menores, la protección de la familia, del menor de edad, de las personas incapaces, como lo manifiesta ahí una debilidad manifiesta. Las normas relevantes para este caso, pues,
el artículo 1 de la Constitución, el 2, el 13, el 44 y el 58 y el artículo 103 del Código de Comercio. Finalmente, después del debate que se presentó dentro de esta sentencia, se tomaron conceptos del Colegio de la Universidad del Rosario, se tomaron de la Procuraduría como Ministerio Público, y pues en ello se ratificó nuevamente que los derechos de los menores estaban encima o estaban por encima tanto nacional como internacionalmente y necesitaban una protección tanto para los menores como los incapaces en la participación de negocios, tanto por su capacidad, por la colocación en riesgo de estos bienes, como pues obviamente por la forma típica de los negocios, que es fluctuante, es impredecible las ganancias o las pérdidas en los negocios y podría perder o se podrían perder o se colocarían en riesgo los bienes de ellos mismos. Entonces las conclusiones que nosotros sacamos de la sentencia fueron 4. La primera es que la sentencia muestra en varios de sus apartes la importancia que tiene dentro de la legislación nacional e internacional los aspectos referentes a la protección del menor y las personas incapaces, buscando garantizar sus derechos fundamentales, la protección de sus bienes y el estricto control de aquellos terceros encargados de administrar los mismos. La segunda conclusión es que en el momento en que una ley de la República se enfrentó a un debate sobre la colocación de los riesgos de los derechos fundamentales de los menores de edad y los incapaces, claramente todas las entidades, desde distintos puntos de vista, dieron la favorabilidad a la protección de los derechos de los mismos, mostrando la importancia de ellos en la filosofía de la Constitución Nacional. El tercero es que se demostró técnica y jurídicamente que el omitir el trámite de autorización para vincular bienes de incapaces a sociedades comerciales pondría en alto riesgo los intereses de los mismos, considerando la condición impredecible de las ganancias o las pérdidas propias de la actividad comercial. En el artículo 103 se pretende satisfacer el principio de agilidad del tráfico mercantil, pero arriesga el patrimonio de los incapaces, desprotegiendo el derecho de los menores sobre la propiedad, permitiendo que se vinculen a negocios donde el azar o la incertidumbre sobre la ganancia o la pérdida es la regla general. Entonces, relación también es lo que hace énfasis dentro de todo el documento. Bueno, bien. Y la autorización judicial con respecto a los derechos reales de los incapaces es una medida necesaria encaminada a proteger sus intereses porque es previa y por lo tanto de carácter preventivo y permite la intervención del juez y del representante del Ministerio Público, que son las autoridades idóneas a la hora de evaluar la utilidad o necesidad del acto. Muy bien. Esa fue la sentencia, doctor, que mi grupo tomó. Esa es la intervención. Ahí termina, sí. Doctor. Gracias. Qué bonita o qué buena participación con esa sentencia, porque aquí no nos deja desmentir sobre los conceptos que hemos manejado desde la semana pasada. Hicieron parte del cuestionario del primer parcial, donde había una pregunta donde decía, ¿cuál es el ente del Estado que determina, quien decide los temas de los incapaces? Y la respuesta era la notaría, porque el notario, cuando vamos a autenticar el poder o vamos a autenticar el contrato, él es el que nos dice si la persona está habilitada para entrar en el mundo mercantil, ya sea porque tiene una incapacidad física, mental, o porque tiene una inhabilidad de tipo legal. Y hablábamos cuando la pena era principal y una pena accesoria, donde esa persona, mientras estuviera cumpliendo la pena, no podría ser ni comerciante, ni establecer negocios, no podía hacer contratos con el Estado.
Habíamos dicho también que muchas veces cuando las entidades entran en el tema de la reorganización administrativa o la liquidación de la empresa, la superintendencia declara a esos socios de sociedades inhábiles para continuar el ejercicio del comercio. Entonces ahí se presentaba una inhabilidad de tipo legal. Vimos también cuáles eran las personas que estaban inhabilitadas dentro del parcial. Vemos en la sentencia cómo realmente lo que pretendían en ese momento era tratar de sacar del fuero de los incapaces para que ellos pudieran tener responsabilidades y asumir unos derechos y tener unas responsabilidades. En los actuales momentos, en el aquí, en el ahora, el tema jurídico de la interdicción está suspendido. Hasta el año 2019, a principios del año 2019, ese tema jurídico de la interdicción fue suspendido porque le están haciendo una revisión y le están sacando una nueva reglamentación con respecto a esas personas que se consideran incapaces en la interdicción física y mental. Resulta que vemos cómo hay individuos con síndrome de Down que tienen mermada su capacidad mental, pero no a un 100%. Vemos cómo hay personas que pueden inclusive pensar mejor que los que nos consideramos personas normales. Entonces ellos quisieron o quieren que esa interdicción, que es aquella donde el juez le nombra un cuidador, un guardador, un tutor a aquellas personas que tienen unos bienes de capital y que necesariamente necesitan de ese tutor para poder decidir sobre los intereses patrimoniales de ese interdicto, ya sea desde el punto de vista del mundo mercantil, que es donde más opera, donde más funciona. Entonces vemos cómo en esta sentencia, por lo general en estas sentencias donde tienen que hacer modificaciones, donde le piden a la Corte que haga modificaciones con respecto a los numerales de los artículos, vemos por ejemplo que teníamos el 1, el 2, el 3, que son los principios fundamentales constitucionales. Vemos cómo está el 13, cómo está el 48, cómo está el 54, donde lo que buscan es la protección de la familia, donde buscan la protección de los niños, los patrimonios como tales. Entonces simplemente la Corte decide que no hay modificación de esos artículos y crean toda una mampara protectora para que no haya esas reformas y queden intactos esos decretos. Entonces, esa parte es tan bonita porque vemos cómo nos hablan de esa parte de la interdicción de los incapaces. Y eso es lo que hace que nosotros cada día, a través de esta práctica, nos vayamos volviendo expertos en el tema de el mundo mercantil. Ese es el objetivo, esa es la idea. Ayer don José nos decía, le vamos a hacer un comentario frente al parcial. Pues si ustedes revisan en el aula virtual, el docente lo que hizo fue coger puntualmente las clases que vimos todos los días y de ahí extractó las preguntas del parcial. Claro, habían preguntas que había que colocarles A, B y C
por la magnitud, por el ganancial que tenían los estudiantes desde dos puntos de vista. Uno, que era grupal, y dos, virtual. Y funcionaba bajo el concepto de la buena fe. Eran ustedes. Eso era un examen, no para mí, es un examen para ustedes. Desde el punto de vista de la buena fe, de la conciencia, sería que de ese cuestionario hemos aprendido algo. Eso queda en los confines de las mentes de ustedes, no para el docente, no para la institución. Quien pierde el parcial es el que no lo presentó, porque el que lo presenta, con esa forma de conceptualizar ustedes, están demostrando cuál es su aprendizaje. El que pierde el parcial es el que no lo presentó. Si todos presentaron el parcial, déjenme decirle que todos tendrán una nota favorable. Pero aquellos que no presentan los parciales, que llegan a última hora o no presentan los parciales o no cumplen con el propósito, con lo que nos ponemos de acuerdo, porque estamos en un evento comercial. Nuestro comentario es un acuerdo de voluntades. Eso es lo que nosotros hacemos cada vez que nos ponemos de acuerdo, un acuerdo de voluntades. Veíamos ayer cómo... Por favor, el micrófono. Yo le dije, no, mire, las cosas tampoco son así. Voy a tener un millón de confianza, pero tú ya querías tener. Hay gente que está en otro tema. Por favor, el micrófono. Familiar, tengo derecho a una vida profesional y tú no. Andreita, ¿sabemos quién está? Bueno, ayer, por ejemplo... Doctor, qué pena, doctor, lo interrumpo, es que hay un poco de compañeros que están esperando que si es tan amable les da ingreso. Don José, no tengo a nadie en la lista. ¿Roxana Nadie. Zapata está ahí? ¿No? Nadie. Sala de espera. Creo que está Angie Hernández. De resto, tengo en la reunión 53 estudiantes. 54, sí, doctor. Bueno, doctor. No tengo a nadie. Listo, doctor, muchas Y gracias. es que lo que le decía, ese tema de dejar entrar, ni siquiera me lo propongan, porque es que aquí en mi panel, en mi menú, aparecen las personas que están pidiendo pista y yo les doy de una. Entonces no necesitan, la semana pasada dijimos lo mismo, la interrupción, porque es que son las 8:26. En la presencialidad, a esta hora la puerta ya estaba cerrada y ya habíamos llamado lista. Bueno, sigamos. Entonces, vemos cómo ese parcial es para ustedes, no es para el docente, porque el docente tiene aprendido el conocimiento, no es para la universidad, porque la universidad lanza un contenido programático y pues a la universidad lo único que le interesa es que el docente pase unas notas si aprobó o no aprobó el estudiante. Pero esa parte correspondiente a la aprehensión del conocimiento científico es individual, es de cada persona. Cada individuo sabrá si perdió su plata en este módulo o realmente ganó mucho aprendizaje. Porque es que hacemos esfuerzos muy grandes. El docente es una persona asequible a todos los estudiantes. Es un ser humano asequible a los estudiantes, porque todas las personas tenemos dificultades. Todas las personas tenemos que hacer de pronto cosas que se salen de la órbita normal. Entonces el docente les permite. Doctor, es que necesito salir porque vaya, tranquilo. Ni siquiera corremos la lista. Fíjense ustedes cómo en el examen aparecen 55, 57 estudiantes y normalmente a la clase el promedio es un promedio de
45, 47 estudiantes. Hoy tenemos 53. Pero el promedio son 47. ¿Cuántos de esos ya estuvieran perdiendo la materia por fallas? Pero no es mi interés. A mí lo que me interesa es el aprendizaje, el conocimiento científico. Por eso siempre digo que la experiencia hace al maestro. Ustedes no son abogados, ni mucho menos manejan el concepto de litigio. Estamos en un cambio mundial, un cambio social mundial. Entonces, les quiero traer las buenas nuevas de cómo funcionan los juzgados en Bogotá. Ayer pedí una cita para entrevistarme con los funcionarios del juzgado y efectivamente ellos por vía de internet me dieron la cita. Están cumpliendo el 806 del 2020 sobre la reforma a la administración de justicia. Llegué al edificio y el edificio no tenía esa aglomeración de gente en el Nenqueteva, ahí en la calle 12C con carrera séptima, porque es que la fila a las 8 de la mañana da hasta arriba, hasta la carrera séptima. Es terrible el acceso al edificio. No, la cita la tenía yo a las 8:30, llegué a las 8:15, el vigilante me hace entrar, no estaba sino yo en la puerta, no había nadie más. Ingresé con todas las medidas de bioseguridad, que era mi tapabocas. Yo siempre uso en la calle la careta. Yo después de que salgo de mi casa me pongo el tapabocas y la careta. Y con todo y esas medidas de protección, me atacó el virus. ¿Pueden ustedes creer? En la institución donde yo trabajo, bueno, a los únicos que no les ha dado es a los dueños de esa vaina, pero el resto a todo el mundo. A todo el mundo le ha dado. Y yo no era la excepción. Y eso que yo mantengo con unas medidas de seguridad, con el alcohol en la mano, trato de que nadie entre al despacho si no es estrictamente urgente. Y fui atacado por el virus. ¿Cómo será aquellas personitas que mantienen el tapabocas aquí o lo mantienen aquí en la garganta? Sobre todo los muchachos, porque creen que esa vaina es un juego, que eso es una distracción política. Mentiras. Yo les explicaba. Entonces llegué al despacho y buenos días con la sonrisa de a 200, como es mi tradición. Yo no llego allá a los hijuelos. No, yo soy muy cordial y asimismo la experiencia es que me atienden cordialmente. Entonces yo llegué muy saludable, muy buenos días, no había sino un solo muchacho, un solo funcionario y le dije, tengo la cita, vengo a hablar sobre este proceso. Y me dijo, sí señora, aquí está. Y me dice, hablemos. Entonces hablamos, pero una sola persona. ¿Cuánto me demoré en subir al despacho y bajar? Yo creo que no me demoré media hora. Fue muy rápido, o sea que sí se están cumpliendo, por lo menos en ese edificio, se están cumpliendo lo descrito en el 806 de la normativa para asistir a los juzgados. Y el edificio se veía vacío. El piso octavo, ahí le mandé a Andreita inclusive el número del despacho y todo eso, es un tema laboral. El piso, yo era el único usuario en el piso, no había nadie más. Entonces, esa experiencia es la que yo les transmito a ustedes, a mis queridos estudiantes, porque ustedes están en formación. Ustedes lo que necesitan es recoger información válida. Esa información que ustedes pueden denotar de ciertos abogados que están en la jugada, están en la juega, tienen el conocimiento pleno. ¿Y cómo lo consigue uno? Con la práctica. Con la práctica. Aló. Aló. Don Leonidas.
Bueno, entonces, no sé, en el parcial no se preguntó nada que no se hubiera explicado. Habían ciertas preguntas que consideré no hacerlas porque no había explicado, yo no había hablado del tema. Combiné una serie de cosas que valían la pena que tuvieran un buen recorderis dentro del proceso del parcial. Entonces, si vemos, eran como 10 preguntas que se nos fueron a 15, a 17, sí. Pidieron que el parcial fuera escrito, adelante. Hay muchas personas que sufrieron porque desafortunadamente tienen una escritura no muy buena. Entonces aquí pues también los invitamos a que traten de practicar la escritura, traten de escribir para que pues cojan buena letra o por lo menos lo que escriban sea legible, porque a veces también la personalidad de los profesionales los miden es por la caligrafía, ¿no? Pues no les estoy diciendo hagan un curso y vuelvan a hacer unos con una letra muy hermosa, como muchas letras que presentaron ahí. No, pero todo esto hace parte del proceso. Bueno, listo. Entonces, esa fue la experiencia, se la transmito a ustedes, muy bella, muy bonita. Me alcanzó el tiempo, inclusive llegué como media hora antes, llegué como a las 9:30 y pude entrar al sistema, porque es que si yo entro en una computadora donde no tengo habilitado, no puedo grabar el pedacito de clase que grabé, no puedo. Hay muchas herramientas de las TIC que están grabadas en esta computadora, ni siquiera en el portátil mío me queda el material que la universidad necesita para demostrar que la clase efectivamente tuvo un tránsito. Bueno, ¿qué otra persona, de qué otro grupo? Felicitaciones Profesor, al ¿puedo? grupo que antecedió. ¿Qué otro grupo Profesor, quiere hablar? Buenos días, profesor. ¿Qué pasa? Es Dime. que yo quería hacerle, pues, desde mi punto de vista mío, ¿sí? Sí, sí. A mí, pues, para mi proceso de formación, yo soy de las que me gusta, digamos, tener como explicación de los conceptos, ¿sí? Sí. Y aunque me parece súper chévere como usted explica, Sí. que hace como una combinación, porque obviamente el derecho no es algo de aplicar un concepto, sino de combinar conceptos, Sí. ¿sí? Desde mi proceso de formación, a mí sí me gustaría de pronto que cuando de algún concepto específico, pues no o sea, pues a mí por lo menos que me gustaría que me dijera exactamente qué es tal cosa, ¿sí? O sea, es cierto que hay que combinar el concepto, ¿sí? Porque pues el derecho no es aplicar, sí, que es antijuricidad, porque eso no es el derecho, es combinar en un proceso y saber qué es algo antijurídico, ¿sí? Pero sí me gustaría, no sé si usted pueda, que cuando dé conceptos como específicos, pues a mí me diga el significado puntual. Vale, Porque, por Andrea. ejemplo, en algunos puntos, desde mi punto de vista, me Vale, costó Andrea. Vale, trabajo. listo. Gracias. Trataremos de hacerlo. Trataremos de hacerlo. Pero no me pidan, mis estimados estudiantes, que con mucho respeto, que para cada tema traigamos plastilina, porque así no aprendemos. El 40% del aprendizaje del estudiante lo da la universidad, lo da el docente. Y el 60%, escúchenme bien, el 60% de la formación académica lo da el estudiante a través de su investigación personal. Por eso dice, la universidad no hace el estudiante. El estudiante o el profesional lo hace la investigación que hace el profesional. Yo soy un profesional en derecho,
pero yo todos los días tengo que estar investigando sobre los diferentes temas que voy a tratar. Claro, Andrea. Entonces yo, por ejemplo, le pregunto a Google qué es eclecticismo, qué es eclecticismo. Y ahí voy a encontrar una ampliación del concepto que yo tengo vagamente. Entonces, ese 60% de esa experiencia está basada en la investigación. Ningún docente, por más esfuerzo que haga, les va a entregar toda la información como cada uno de ustedes quisiera que se la entregara. No, y yo entiendo eso perfectamente y es claro que hay que hacer investigación, ¿sí? Vale. Sino que, por ejemplo, si yo me puse a estudiar y yo soy de las que hago investigación, ¿sí? Y no es por decirlo delante suyo, sino que yo soy de las que sí me pongo a estudiar y a mirar, y cuando no entiendo una palabra, cojo, me pongo, la busco Qué bueno. sinónimos y todo, Qué bueno. ¿sí? Porque yo estudio así, Qué ¿sí? Pero si yo, por ejemplo, no tenía el tema, pues no puedo, o sea, de pronto no le digo que me defina exactamente qué es, pero por ejemplo, obviamente usted, por ejemplo, en eclecticismo, usted sí nos dijo eclecticismo, son personas que son estrambóticas, ¿sí? Que quieren sobresalir, que por ejemplo en una reunión presentan exceso de información, todo este tipo de cosas usted lo dijo, ¿sí? Sí, Y uno señora. va más allá a investigar, pero Claro. habían temas en donde, pues desde mi punto de vista, pues usted los relacionó con otras cosas, pero como que no fue, pues yo no la cogí muy puntual ese tema, entonces pues uno investiga, pero pues uno mira el código de comercio, uno mira lo que puede ser aplicable a la materia, ¿sí? Entonces, pues a mí me costó el trabajo investigar algunas cosas para el examen. Bueno, No Andreita, sé, por eso se lo digo. terminemos con el debate y lo único que en lo que yo reconozco que cometí un error, porque fue un lapsus mental y lo dije más de 3 veces que pedí disculpas, fue en la anotación de 2 o 3 artículos que ustedes muy gentilmente me corrigieron. Yo acepté el error, No, igual, profe, nos pero debate. no, que eso no da pie para abrir un debate frente a unos temas que están siendo muy bien dirigidos, muy bien debatidos. No solamente hablamos de la normativa, de la parte jurisprudencial, miramos desde el punto de vista del ordenamiento constitucional, combinamos con el Código de Comercio, hablamos del Código Civil y muchas veces hablamos del Código Penal y hacemos ejercicios prácticos para que ese concepto tan enredado de la jurisprudencia nos quede plenamente definido con temas relacionados con la analogía, porque muchos abogados, muchos recién egresados, ni siquiera saben qué es analogía. Ayer el muchacho del juzgado, que no es un abogado, me hablaba de unos términos y me decía, doctor, por analogía podemos traer temas del civil e involucrarlos en el tema laboral. Si yo no sé de qué me está hablando ese funcionario, que ni siquiera es abogado, porque él me lo dijo, yo soy aquí el que atiende la baranda, el que archiva, pero yo estudio arquitectura. Lo poquito que sé de derecho lo he venido aprendiendo aquí en estos 8 meses que llevo aquí colaborando. Pero fíjese que él me hablaba de unos términos que si yo no los conozco, como es el tema de la analogía, hubiera quedado re loco. Entonces, es válido lo que Andrea Victoria propone. También acepte que el 60% de la formación profesional en esta universidad y en cualquiera, así sea estrato 6, donde usted vaya a pagar 18 millones por un semestre de derecho, como Es Andes. investigación, claramente. Claro, la investigación. Mire, Investigación, lectura, y no yo hago quedarse con parte, solamente un libro, sino investigar varios claro, autores. yo hago parte
Yo hago parte de la Universidad de los Andes de profesores de investigación en Derecho Penal. Yo hago parte de eso. Y vemos cómo los muchachos de los Andes van a nuestro consultorio y aportan sobre las investigaciones que hacen. Y de allá es donde se extrae que el 40% es académico y el 60% es en la praxis. Ese es el tema. Y ahí es donde nace. El profesional no lo hace la universidad. Porque fíjate que cuando nosotros vamos a una audiencia, cualquiera que sea, póngase en la jurisdicción que quiera, en la que quiera. La gente dice, uy, es que el derecho penal es el más berraco. Uy, no, es que el derecho laboral es el más berraco. En la jurisdicción que quiera. Cuando usted presenta su tarjeta profesional de Universitaria de Colombia y la contraparte la saca de los Andes, del Externado, del Rosario, el juez no le va a decir, abogado de la Universitaria de Colombia, ya el proceso lo perdió porque es que esa universidad es estrato 2. Eso nunca se lo van a decir, jamás se lo van a decir. Profe, yo entiendo y yo tengo claro. Perdóneme, y qué orgullo, porque así se lo hago ver a mis estudiantes cuando yo soy el tutor en Derecho Penal del consultorio jurídico de la universidad, porque los muchachos, yo no sé si es que ellos se enteran o qué, pero ellos llegan allá al consultorio, llegan a las audiencias y les da como miedo, y dicen, uy, es que ese es de la Universidad del Rosario, y le dije, ¿y qué? ¿Y es que usted no estudió? ¿Es que usted no, sus profesores no tenían la capacidad? ¿Es que usted no estudió el proceso? Y cuando ganamos el proceso, yo le digo, ¿y ahora cómo se siente, mi querido perdedor? Entran a las audiencias perdiendo que porque son de Universitaria de Colombia. Paja. Si es que yo también puedo ser profesor de los Andes, yo también puedo ser profesor del Externado, porque tengo la capacidad, tengo el estudio, tengo la experiencia para ser ese profesor. De No, modo profe, pues es que nadie no está se diciendo resientan. eso. No No, se nadie está resientan. diciendo eso, profe, porque además yo también tengo claro que es que a ti no te hace, a uno como profesional no lo hace la universidad, Vale, se hace uno con el vale. estudio. Listo, Andreita. Pero sí considero que tener el concepto claro es importante para hacer la práctica Claro. más adelante. Yo ya soy profesional y yo soy de las que pienso que uno, para así llegar a hacer la práctica profesional en su vida y aplicarla, si tú tienes los conceptos claros, más adelante la aplicación del derecho o de la carrera que sea, pues va a ser más fácil porque se tienen las bases. Listo. Solo le pido que cuando vea que no estamos siendo claros en el concepto, usted me lo haga saber y con mucho gusto lo volvemos a repetir, lo aclaramos y lo sacamos adelante sin ningún reparo. Claro, profe, y no creo Eh, que solamente yo, deberíamos hacerlo todos nuestros creo compañeros, que porque pues como yo tengo eso, de pronto una duda, eso me hace más seguramente varios profesional. compañeros tienen más dudas Sí, igual que yo. señor. Bueno, eso me hace más profesional aceptar que no me las sé todas. Eso me hace más profesional y pues no voy a decirle, Andrea, usted no me diga eso porque yo llevo 20 años dictando contratos comerciales. No, 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 porque cada día sale una cosa nueva y los estudiantes de pronto pueden saber algo nuevo que yo no lo sé. Y si me las vengo aquí a dar de perro viejo, voy a perder. Así como lo oye. ¿Por qué? Porque es que en el concepto jurídico uno tiene que aprender a escuchar y a aceptar las cosas como son. Yo no soy ese retrógrado, yo no soy ese plus ultra, no, porque cada día aprendo de ustedes nuevas cosas. Listo, No, André. profe, es que nadie está Dejémoslo ahí. diciendo eso, Gracias. profe. Vamos a empezar entonces, o no vamos a empezar, sino que le vamos a dar
trámite a nuestra clase y hoy vamos a hablar del análisis de la línea jurisprudencial en asuntos mercantiles, que fue lo que dejamos ayer y que gentilmente un grupo tuvo a bien. Ay, no, aquí está. Hoy vamos a hablar de la teoría de la imprevisión contractual en materia mercantil. Teoría de la imprevisión contractual en materia mercantil. Y dice la literatura que en la revisión del contrato mercantil, por excesiva onerosidad, la vigencia del principio pacta sunt servanda implica para las partes la obligatoriedad de respetar lo acordado inicialmente en los negocios jurídicos que celebran en el ejercicio de la autonomía de la voluntad. Entonces, esa primera parte que nos habla de la parte onerosa. Vamos a mirar más adelante, ya cuando tratemos los contratos propiamente dichos, porque tenemos un sinnúmero de contratos mercantiles que tenemos que puntualmente verlos para tener ese conocimiento científico de los diversos contratos mercantiles que existen en el mercado, no solamente colombiano, sino a nivel internacional, con respecto a esa onerosidad. Por ejemplo, cuando nosotros los abogados vamos a cobrar los honorarios con respecto a las asesorías o a la prestación del servicio jurídico, nosotros debemos de tener mucho cuidado porque existen unas tablas donde le permiten al abogado, ir hasta ciertos límites económicos para cobrar esos honorarios. Ejemplo, hay abogados que le dicen al cliente, había un sistema antiguo que hablaban de la cuota litis. Y entonces le decían, vamos al 50% de lo que resulte económicamente en el proceso, al 50% de lo que salga. Si después de 4 o 5 años el proceso se perdía, el abogado no ganaba nada. 4 o 5 años de estar vigilando, de estar asesorando al cliente, el proceso se pierde, el abogado no ganaba nada. Ese era el sistema, bueno, es un sistema antiguo, es un sistema tradicional, el cual yo particularmente no uso. A mí el cliente que me dice, como normalmente llegan todos espontáneos y como bueno, doctor, entonces vamos a trabajar a cuota litis, 50%, así, ya le están ordenando a uno cuánto vale su trabajo. Yo no trabajo así. Y no trabajo así por varias razones. Primero, yo tengo que pagar arriendo en la oficina, tengo que pagar servicios públicos. La nevera, yo la tengo que abrir y tener un mercado. Los servicios públicos de mi casa los tengo que pagar. Tengo que alimentarme, tengo que pagar combustible, tengo que pagar transporte. Y yo no me puedo esperar a 5 años
3 años a que resulte el proceso y de pronto no ganar nada. Pero es que es de la única manera como el profesional trabaja. O sea, de una vez le están imponiendo a uno y entran en una desconfianza total. Y yo les digo, mis queridos estudiantes, que donde hay duda, hay error. Entonces, aquellos clientes que lleguen en esas condiciones, yo personalmente no le hago. En esa parte de la onerosidad, yo establezco una cuota inicial. Y esa cuota inicial es la parte correspondiente a los preliminares, los gastos que utiliza el profesional del derecho para el sostenimiento de su negocio como tal. Entonces establecemos una cuota inicial que puede ser 1 o 2 salarios mínimos dependiendo, no la cara del marrano, no, dependiendo la cuantía de lo que vamos a defender. Hay negocios que son, uno ve que el negocio, por más que el juez le falle, uno no va a sacar más de 3 millones de pesos. Entonces no sería justo. Uno llegaría a decirle a un pobre trabajador, deme 2 millones de pesos para iniciar el proceso, cuando uno sabe que por ahí 3 millones es lo que va a sacar. Entonces eso sería entrar dentro de un marco de la mala fe. Entonces uno tiene una tabla, uno dice, deme un salario mínimo, 900.000 pesos como cuota inicial. Y establece un porcentaje, y esos porcentajes, vuelvo y repito, no pueden exceder jamás del 50%, porque así lo establece el Código de Ética del Abogado. No puede ser por encima del 50% del patrimonio que vaya a resultar en el proceso. Entonces mi sistema, y es un sistema que muchos abogados están adoptando, dan una cuota inicial y se establece, muchas veces uno no le puede decir también al cliente, le voy a cobrar 5 millones de pesos en el desarrollo del proceso. Usted me da una cuota inicial de 1,5 millones, 1 millón de pesos, y me da mensualmente una cuota de 500.000 pesos para completar los 5 millones que le voy a cobrar de los honorarios. Pase lo que pase, sobre todo en el penal, suceda lo que suceda, eso vale el proceso. En los comerciales también. Es una manera que esa parte onerosa se pueda ver claramente cómo lo recauda el abogado y el cliente no se le hace difícil pagarlo. ¿Por qué? Porque vuelvo y le repito. Muchos hombres, perdónenme, muchos abogados en la pandemia fracasaron justamente porque no tenían recursos económicos de a dónde echar mano dentro del proceso. En mi caso particular, pues sí, hubo clientes que tenían que darme en esas cuotas mensuales y me llamaban y me decían, doctor, es que estamos en la pandemia. Entonces yo también les decía, acuérdense que es que yo no vivo de otra cosa sino de eso que usted me paga. Ese es como mi subsidio. Entonces, muchos fueron asequibles, otros que no lo fueron, pero pues ya están nuevamente reactivándose la economía. Entonces, eso hace que el negocio del litigio tenga esa connotación. Así como un almacén de ropa tiene que vender todos los días para mantener sus gastos, las oficinas de los abogados deben de tener un punto financiero para que se puedan sostener. Y esa parte onerosa de los contratos no puede ser superior porque puede entrar en grandes perjuicios con el Consejo Superior de la Judicatura. Entonces hay que tener mucho cuidado e interpretar muy bien este tema de la onerosidad. Hay contratos mercantiles que no son onerosos. Por ejemplo, hay actos mercantiles que no tienen cuantía. Doctor, ¿cuáles no tienen cuantía? Por ejemplo,
Hay una figura que no es muy común, pero quienes la manejamos nos va muy bien. Y es con respecto a aquellos contratos de compraventa de inmuebles donde el padre le hace el contrato de compraventa a su hijo, le entrega la propiedad, aparece en el certificado de instrumentos públicos que el hijo es el propietario del inmueble. Y tan pronto como el hijo tenga la propiedad del inmueble, lo primero que hace es sacar a su padre viejo, a su padre de la tercera edad, para la calle. Y de eso se ve permanentemente. Entonces hay una figura notarial dentro del mundo del mercado, del mundo mercantil, es una figura del leasing comercial. Ese leasing comercial lo que hace es que el propietario del inmueble tenga la facultad de darle la propiedad del inmueble con una condición, que es cuando el propietario no nos acompañe más, cuando el propietario fallezca. Esa es la condición y tiene características muy especiales, que puede hacer uso, goce, usufructo del bien. Es un bien que, como se tiene que registrar, el acto administrativo hay que registrarlo en la Oficina de Instrumentos Públicos, ese inmueble queda por fuera del mercado, como si estuviera embargado, como si estuviera, entonces queda por fuera del mundo, queda fuera del mercado. Y tiene otra característica, que cuando el dueño quiera quitar, modificar ese acto administrativo en vida, lo puede hacer. Claro, doctor, porque es que los muertos no hablan. En vida ese propietario puede modificar. Ya no quiero que ese bien, cuando yo me muera, quede a nombre de A, se lo quiero dar a X. Lo puede hacer. Entonces fíjense ustedes que ese acto administrativo es sin valor. No tiene valor. Mientras que una compra-venta es onerosa porque hay que hacerlo dentro del mundo mercantil. Vamos a comprar un inmueble y la gente dice, venga, es que hay dos valores. Uno, que es el valor catastral. El valor catastral del inmueble está aquí y el comercial está aquí. Entonces la gente dice, venga, hagamos un negocio para que no tengamos que pagar tantos impuestos, bajemos el valor comercial o bajemos ese valor para no tener que pagar tan alto el impuesto. Ese negocio jurídicamente es válido cuando el negocio se hace igual o un poquito superior del valor catastral. Si yo lo hago por debajo, es atípico. Está por fuera del marco de la ley. Y esos son los problemas que se presentan a futuro con esos negocios mal asesorados, con esos negocios, con esos actos mercantiles mal desarrollados. Entonces, yo lo puedo hacer por el valor que está catastral o un poquito por encima, y lo puedo hacer, y es plenamente válido. Entonces, fíjense ustedes cómo identificamos conceptos onerosos y no onerosos. Por ejemplo, las donaciones. Yo le voy a donar a mi hijo la propiedad. No tiene ningún valor. Simplemente la notaría me va a cobrar los gastos notariales, hago el pago de la beneficencia con Dinamarca y hago mi registro y pare de contar. Obvio, tengo que pagar el impuesto predial y tengo que mirar que no tenga pendientes de pago de valorizaciones, porque me piden el impuesto predial, me piden el pase y salvo de
el IDU en Bogotá, estoy hablando de Bogotá, y pagar los gastos notariales. Ahorita es muy fácil en las notarías porque yo pago todo en la notaría, los gastos notariales, beneficencia, instrumentos, y en más o menos 3 semanas ya la notaría me llama, me entrega la escritura y me entrega un certificado de libertad a nombre del nuevo propietario. Ahora ya funciona así, antes le tocaba a uno hacerlo todo. Hay 2 participantes que levantaron la mano. Adelante. Bueno. Doctor, una pregunta. ¿La donación de nuda propiedad, en qué consiste? Bueno, déjame que lo miramos cuando lleguemos al tema, porque ahorita se nos va la clase, porque es un tema bien interesante. Entonces ahorita le ruego doctor, que lo hagamos en su momento para no desviarnos de lo que estamos hablando el día de hoy. Gracias a usted. Más sin embargo, yo lo voy a anotar acá en mis apuntes para tenerlo. Listo. Vale. ¿Alguno de los estudiantes tiene claro, es posible que ya lo hayan visto en otras asignaturas, el tema del pacta sunt servanda? ¿Alguien? Sí, señor, que es ley para las partes lo que acuerden. Crea efectos jurídicos y obligaciones. Sí, sí, eso es, así es sencillo. Así es sencillo, lo tenemos que aprender. Porque ese es un tema que hablamos desde el comienzo, la definición de contrato. ¿Qué es contrato? Es un acuerdo de voluntades donde se crean derechos y obligaciones y es ley para las partes. Este concepto, pacta sunt servanda, no tiene otra explicación. Es ley para las partes. Es el cumplimiento de un contrato. Entonces, fíjese que en este párrafo encontramos 2 cosas para definir. La onerosidad, que la explicamos claramente con ejemplos teórico-prácticos, y el concepto del pacta sunt servanda. Yo le doy en la siguiente diapositiva una gran importancia sobre el tema, porque no lo vamos a volver a ver. Solamente lo vamos a volver a ver aquellas personas que vayan al litigio poder encontrar, porque los que no van a ser abogados litigantes, sino de pronto van a ocupar esos cargos o van a continuar en sus cargos donde han trabajado durante muchos años, pues no es de mucho conocimiento. Entonces, dice que sin embargo, con ocasión de los importantes y en veces repentinos cambios económicos, se abre paso a la discusión de si las partes deben estar, en todo caso, atadas al cumplimiento del contrato, en lo que la prestación a cargo se ha tornado sin su culpa y luego de su celebración excesivamente onerosa. Y en derecho, las cosas se deshacen como se hacen. Si yo tengo un contrato y veo que ese contrato es excesivamente oneroso, pues existen en el Estatuto del Consumidor, vemos cómo aparecen esas cláusulas abusivas. Ahí hace referencia a muchos temas referentes al mundo mercantil. Y muchas veces podemos encontrar esas cláusulas abusivas
esos contratos leoninos también, que se dan, por ejemplo, en los contratos de arrendamiento. El dueño del apartamento siempre quiere llevarlas de ganar, siempre quiere llevar la delantera en las cosas. Por ejemplo, cláusulas abusivas, como me tiene que dejar un depósito de 2 arrendamientos. Y uno pregunta, ¿la costumbre mercantil no es esa? ¿Para qué, si la ley no lo prevé, dejar? Simplemente porque él estará pensando que la parte se va y no le paga el arriendo, o que le deja una parte de endeudamiento de los servicios públicos. Podría ser si lo estamos hablando desde el marco de la buena fe. Y entonces, ¿para qué es el codeudor? A veces le dicen a uno un codeudor con finca raíz y que ambos sean solventes. Entonces, esas cláusulas que pretenden, pues son un tema un tanto abusivos por parte del dueño del inmueble. Habían empresas inmobiliarias que cobran 50, 100 mil pesos por el estudio de los documentos. Entonces el negocio de ellos es reunir, por ejemplo, cobran 100 mil pesos por el estudio de los documentos. Entonces reúnen 100 solicitudes. Ahí ya tienen 1 millón de pesos reunido y con eso le pagan a la secretaria el salario. Entonces, todo ese tipo de cosas es lo que en el mercado, la costumbre empieza a como hacer ley, como cada movimiento empieza a crear ciertas normas que van en contra de los principios jurídicos. Esas cláusulas abusivas, esos contratos leoninos. Y si le gusta así, señor, bien, y si no, chao. Mi padre muy sabiamente decía, mire hijo, aún lo roban con contrato o sin contrato. Que lo quiere robar a uno en este país, lo roba con contrato o sin contrato. Y eso es tan cierto como esto. Hay bandas, hay especialistas en tomar en alquiler inmuebles y tranquilamente viven en el inmueble 3, 4, 5 años hasta que presentan la demanda para que les hagan por la ley, lo saquen del inmueble. Y a veces toca hasta pagarles el camión para que hagan el trasteo. Incluso hay que darles, tome, le pago el primer mes de arrendamiento, pero desocúpeme. Y cuando vamos a ver el inmueble, totalmente destruido. Entonces dicen ustedes que ese tema es bien importante de la ley para las partes. Ahora podemos decir, es que todos los actos mercantiles están enmarcados dentro de la buena fe. Eso dice la norma, pero en la práctica y hacerla cumplir dentro de un proceso, a difícil que es. Entonces, yo me puedo desligar del contrato, pero bajo un mandato jurídico donde yo pude haber sido víctima de unos malos manejos, y entonces viene la contraparte del proceso. Y el 9º del Código Civil, que dice que la ignorancia de la ley no lo exime de la responsabilidad, ahí también puede favorecer a la contraparte. Porque usted era conocedor y usted sabía. Si no sabe leer, ahí está la norma para que alguien se la lea. Debió haberse hecho asesorar. Y así funciona la ley en este país. Así, no tiene otro remedio. Vemos como personas que se ven azotadas por una necesidad inminente. Vamos a mirar el caso del examen
de Estado Saber Pro. Resulta que el IFEX saca una normativa donde dice los estudiantes se tienen que matricular, se tienen que inscribir tal fecha. Lo pueden hacer personal, lo pueden hacer a través de su institución. La institución les brinda ese apoyo, esa asesoría y les lleva todo el procedimiento. Pero las personas hacen la inscripción y nunca más vuelven dentro del proceso. Entonces hay ciertos pasos que tienen que seguir y que solamente los puede realizar el estudiante. Pues claro, se vino encima el Saber Pro para que la gente no se puede graduar si no tiene ese Saber Pro. Pues, ¿qué hizo el IFES? El IFES le dice, no, usted no hizo el procedimiento, la institución universitaria no lo puede hacer por usted porque usted tiene que entrar, colocar ciertas claves para que el procedimiento pueda seguir, o si no, esta vaina se vuelve una rueda suelta, donde los estafadores, los fascinerosos, pueden hacer el negocio del siglo con todos los estudiantes. Entonces es el estudiante el que solamente, únicamente, sí o sí, lo puede hacer. Entonces el estudiante dice, voy a colocar una tutela porque me están vulnerando el debido proceso y el derecho a la igualdad, el derecho a la educación y cualquier otro tipo de cosas. Claro, el juez le recibe la tutela, le aboca conocimiento, pero de inmediato le va a decir, o le dijo, señor estudiante, usted dice que en junio empezó el proceso, pero el IFES dice que usted antes de julio tenía que hacer un registro que solo usted lo puede hacer y usted no lo hizo. Posteriormente dan una opción extemporánea hasta agosto y usted tampoco lo hizo. Pues simplemente el juzgador le va a decir que no le tutela el derecho porque no fueron vulnerados ningunos derechos, porque es la culpa de la persona que no actuó. Entonces aquí en los contratos mercantiles puede suceder lo mismo. Si yo tengo dudas de hacer ese negocio, no lo haga, porque la duda me lleva al error. Y aquí lo estamos viendo claramente. Entonces, verse uno inmerso, sometido dentro de un proceso donde uno se da cuenta, Echeverry, me tumbaron. Pues yo lo que puedo hacer es iniciar una demanda para tratar de alguna manera salvarme de esas responsabilidades siempre y cuando no se afecten a terceros, porque así lo dice la norma. ¿Sí? Así se ha abierto paso a la posibilidad de la revisión del contrato en aplicación de la llamada teoría de la imprevisión. Bajo ciertas circunstancias, el artículo desarrolla un examen de la evolución y requisitos de la figura de la jurisprudencia civil y comercial, a la vez que analiza los poderes del juez civil en el marco del artículo 868 colombiano para revisar y modificar los contratos. Todos los contratos pueden ser sometidos a revisión. Ahora, que la normativa me diga, yo tengo que hacer una conciliación prejudicial como mecanismo de procedibilidad jurídica, sí. Y pueda que en la conciliación se logre algún acuerdo. Y si no se llega a ningún acuerdo, hay que establecer la demanda para que se haga esa revisión y muy seguramente se pide también para que el contrato entre en el proceso de la extinción. Entonces, esa parte queda plenamente discutida para que los estudiantes vean que esa imprevisión en el mundo mercantil se puede hacer, pero bajo el ordenamiento jurídico. Aquí he traído, entonces,
algo bien esencial referente al pacta sunt servanda. Es uno de los principios que preside la teoría general del contrato y que expresa que en los contratos vinculan a las partes. Los contratos son obligatorios, tienen fuerza de ley entre las partes contratantes y deben cumplirse al tenor de los mismos. A nosotros nos decían que existía en el derecho laboral ese contrato verbal que tenía esa validez como si fuera un contrato escrito. Ok. En el mundo mercantil también existen unos contratos verbales como los que están haciendo las universidades en estos momentos de la pandemia, que llama al estudiante que se va a inscribir a su carrera profesional y a través del sistema él recibe la información y al mismo tiempo acepta y puede perfeccionar la aceptación con la consignación que hace al banco. Ahí en esa consignación está perfeccionando el acto mercantil, porque es la prestación. Tienen un contrato de prestación de servicios educativos. Entonces ahí también podemos revisar y la pregunta del estudiante, de los estudiantes sería, doctor, entonces el contrato de prestación de servicios es un contrato laboral. La respuesta es no. No. El contrato de prestación de servicios no es un contrato laboral. Es un contrato civil de prestación de servicios. Porque el nexo causal, la relación de las partes, el nexo causal en el contrato de prestación de servicios es contratante, contratista. Mientras que el nexo causal en el contrato laboral es empleador, empleado. Es totalmente diferente. Y las características de los contratos son totalmente diferentes. Contratos de dar y hacer, de dar y no hacer, mientras que el contrato laboral es la prestación de una persona natural a la prestación de un servicio de una persona natural a otra natural o a una persona jurídica, bajo el concepto de la remuneración, el horario y la subordinación. Y la principal de esa es la subordinación. Entonces aquí en este caso, en estos contratos, nace esa relación, pero la misma norma establece que en el 850 del civil dice que antes de 5 días de la aceptación, yo puedo desistir del negocio, pero antes de los 5 días. Porque no hubo firmas, no se establecieron firmas entre las partes. Entonces ahí también se crea ese contrato verbal. Pero hay un tiempo, hay un plazo establecido por la ley de 5 días para desistir de esa responsabilidad. Eso hace ver en el tema anterior, que lo traemos a colación con el pacta sunt servanda, porque lo que dice es que ese acuerdo de voluntades es ley para las partes. Y los contratos son obligatorios, tienen fuerza de ley entre las partes contratantes
y deben de cumplirse al tenor de la misma. Y nos hace referencia al Código Civil porque quiero mirarlo como por analogía traemos este concepto y vemos que el Código Civil en el 1091, las obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes y deben cumplirse al tenor de la misma. Si ese pacta sunt servanda no es un mandato legal en Colombia, pues el artículo 1091 sí no lo está especificando como tal. Y aparece otro de una gran importancia, que es el 1092, donde dice que las obligaciones civiles que nazcan de los delitos o faltas se regirán por las disposiciones del Código Penal. Y había una anotación del doctrinante cuando hice la investigación para el tema de hoy. Dice que cuando una obligación civil nazca de un delito, esta se regirá por lo dispuesto del Código Penal. Por lo tanto, este artículo trata de diferenciar la responsabilidad civil de la responsabilidad penal. Entonces, ¿qué pasa aquí, mis queridos estudiantes? Y es lo que vemos en la jurisdicción penal. Si yo, por ejemplo, no sé, y se lo hice ver en días pasados frente a este tema, con respecto a esas compraventas de carros, donde el delito es en masa, no tuvo la posibilidad el fiscal de rechazar la denuncia penal para que fuera a ser reclamada por la jurisdicción civil, porque es un delito penal, porque aquí dice que cuando una obligación civil nazca de un delito. Entonces tenemos el contrato de la compraventa del vehículo, pero el contratista se sustrajo los vehículos, hurtó los vehículos. Puede ser hurto, puede ser estafa, suplantación, pero como eran varias personas las que estaban presentando en masa el denuncio penal de una conducta punible, pues al fiscal no le quedó otro remedio que llevar la investigación y la acusación por el delito penal. Porque si lo presento solamente un delito penal, entonces voy y presento una denuncia por un contrato de arrendamiento, porque considero que el tipo me hizo un daño en el bien ajeno porque rompió la taza del baño. Son dos cosas totalmente diferentes. Cumplir el contrato de arrendamiento es desde el punto de vista civil, pero el daño en bien ajeno es de tipo penal. Es totalmente diferente. Pero es que aquí la naturaleza del contrato hace que se esté incumpliendo. Aparece entonces la figura de tipo penal. Que es bien importante que nosotros tengamos en cuenta aquel concepto que decíamos la semana pasada, que lo traemos. Fíjense cómo estamos relacionando lo de la semana pasada a hoy. Hay que saberlo pedir para que se lo sepan dar. Si lo vemos desde el punto de vista jocoso, pues uno le pide el besito a la novia y cuando están de amores le dan el besito. Por ahí hay unos que se están ya riendo. Pero si uno le pide el besito a la novia cuando están de pelea, se gana su cachetada. Aquí es exactamente lo mismo. Yo tengo que saber pedir ese derecho al juez, al administrador de justicia, para que me otorguen el derecho. No es pedir por pedir, porque resulta que aquí viene un tema bien importante para definir el artículo 95 constitucional. Habla de la dignidad del colombiano.
La calidad de colombiano enaltece a todos los miembros de la comunidad nacional. Y en el numeral 1 dice, respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios. Ese estudiante pensó que le estaban vulnerando, pero resulta que no. Tenía que haber respetado los derechos ajenos. Porque él no cumplió. Entonces, si yo no cumplo, ¿cómo voy a exigir? Y cree que porque tiene principios, puede ser abusivo, abusar de ellos. O sea, es que lo que vale es lo mío, lo de los demás no vale. Resulta que la Constitución no se lo permite. Así pasa con estos actos mercantiles con respecto a estos dos artículos que traje a colación. Claro, nosotros podemos ver como desde el 1085 al 1095, donde habla de todas las responsabilidades de los contratos. Pero estos son como los más resaltantes frente al tema del pacta sunt servanda, donde es esa responsabilidad de las partes. Y ahí es bien importante revisar los contratos. Y si ese contrato tiene un matiz de tipo penal, pues hay que denunciarlo, pero hay que saberlo denunciar para que el fiscal en la investigación, no le diga, qué pena, señor, pero esto es de la jurisdicción civil, lo tiene que desarrollar en la vía civil y le archivan a uno el proceso. Porque así sucede. Así sucede. Muchas veces uno va y denuncia penalmente por injuria y calumnia, pero solamente la tipifica como un delito, pero no lo expresa, no lo explica. Entonces simplemente el fiscal le archiva el proceso porque no encuentra méritos para acusar. Y aquí puede suceder lo mismo. Bueno. Irrevocabilidad de los contratos es el siguiente título. Los contratos son evidentemente irrevocables. Solo las partes contratantes, mediante un acuerdo mutuo y siempre que no haya perjuicio para terceros, podrán modificar o incluso privar de eficacia al contrato mediante un nuevo contrato cuyo objeto sea este, que se denomina mutuo disenso, que es cambiar el contrato, cambiar un contrato por otro. Muchas personas, ¿qué hacen? Sigamos con el contrato de arrendamiento. Yo tomo en alquiler un apartamento, cumplo con los requisitos, me entregan las llaves y estoy en la vivienda. Y en la primera semana de habitar el apartamento, encuentro unas cosas que se llaman daños ocultos. Por ejemplo, el baño tiene una humedad. Simplemente, ¿qué hicieron? Taparon esa humedad ahí rápidamente para poderlo arrendar, pero a las 2 semanas apareció la humedad. Entonces, el propietario del inmueble, cuando le dice, mire, es que hay una humedad, inmediatamente él puede, en un momento dado, decirle a uno, bueno, entonces por mutuo acuerdo vamos a cancelar el contrato. Pero resulta que hay unas cláusulas penales. Y esas cláusulas, si se escriben, es para hacerlas cumplir. Y la cláusula penal, lo decíamos, la tiene que pagar el que incumpla. No es solamente para el dueño del apartamento. El inquilino también puede cobrar la cláusula penal. Y en este caso,
que van a hacer la irrevocabilidad del contrato por daños ocultos. Entonces fíjense ustedes cómo se tiene claro que se puede hacer por mutuo acuerdo. Claro, tenemos las cláusulas, pero bueno, lleguemos a un acuerdo. No se puede. Miren esto. Cuando uno va a comprar un apartamento, le dicen a uno, sepárelo con 500.000 pesos, sepárelo con 5 millones de pesos. Y empieza uno a pagar las cuotas iniciales, y cuando uno se da cuenta, resulta que el banco no le presta a uno la totalidad del crédito hipotecario porque uno no tiene capacidad de pago. Entonces uno va donde la constructora y le dice, uy, qué pena, ¿cómo le parece que es que el banco no me da el crédito porque no tengo esa capacidad de pago? Echemos para atrás el contrato. El constructor le va a decir, claro, con mucho gusto. Pero la plata, los 5 millones que usted dio para separar el apartamento, los pierde. ¿Se da cuenta? Porque eso está pactado. Porque si le devuelven los 5 millones, hay un perjuicio para terceros. ¿Por qué? Porque el constructor ya empezó la obra y él ya tiene terceros trabajando. Y si va a devolver la plata, entonces ¿con qué le paga a esos obreros? De eso es que hace referencia. Es como cuando los estudiantes van, que devuélvame la plata de la matrícula. Pues no les van a devolver. Primero, porque no está dentro del término fijado. Segundo, porque la institución tiene todo un equipo administrativo, logístico, trabajando al servicio del estudiante. Si empieza a devolver platas, ¿con qué le paga a los profesores? ¿Con qué le paga a toda la parte operativa? ¿Con qué paga la luz? ¿Con qué paga los servicios públicos? Ese es un daño, un perjuicio que se hacen a los terceros. Claro, hay momentos en que se pueden hacer devoluciones de plata. Por ejemplo, es que se inscribió el estudiante, pero no hubo sino una sola inscripción a ese programa. Por ejemplo, se van a inscribir para un curso de diseño de joyas, pero solo hubo uno. No se pudo abrir el programa porque abrir el programa con uno es perder plata. Entonces, claro, como no hay perjuicios a terceros, porque no hay profesores, como no hay instalaciones asignadas, entonces le devuelven la plata en el 100%. Muchas veces puede ser asequible que esa devolución sea producto de un caso fortuito. Un caso fortuito, una fuerza mayor. Mire, no puedo estudiar porque se murió mi mamá, que era la que me daba el auxilio. No puedo estudiar. Ah, ok, perfecto. Pero como usted ya se inscribió, entonces le van a devolver el 70%, para que ese 30% pueda sufragar en parte los gastos ocasionados por la institución. Y entonces hay una irrevocabilidad del contrato. Bien. Aquí, dentro de esas excepciones de la irrevocabilidad del contrato, entonces he definido la parte A, que es la resolución, que vamos a disolver el contrato. La alteración extraordinaria de las circunstancias, y aquí entonces aparece otro término parecido al pacta sunt servanda, que es el rebus sic stibus. Quiere decir, Andreita, similar al pacta sunt servanda. Traduce así: estado así las cosas.
Eso significa el rebus sic stibus, estado de las cosas. Jurídicamente aplica a las estipulaciones de los contratos, pueden modificarse ante las alteraciones sustanciales de las circunstancias que lo motivan. El tema de fuerza mayor y caso fortuito. Si está plenamente definido, podemos utilizar esta figura. Y hablamos de otro término que se habla, la rescisión. ¿Qué es la rescisión? Hace referencia al negocio jurídico porque se deja sin efecto mediante declaración judicial. Esa es la condición, que el contrato queda sin efecto mediante declaración judicial. Un negocio, un contrato o acto jurídico, que es igual a la acción de nulidad de los contratos o negocios jurídicos. Entonces, en esta clase, en esta sesión, lo que hemos visto es cómo se puede hacer la irrevocabilidad cuando se puede presentar esos acuerdos de voluntades para que el contrato termine, generalmente por mutuo acuerdo. Y aquellos que no se puedan hacer por mutuo acuerdo, pues mediante un mandamiento jurídico se puede echar para abajo. Tenemos, para terminar, un ejemplo cuando es el cobro dentro de una hipoteca, el cobro de unas cuotas morosas. Entonces, ahí se presenta el ejecutivo, el banco presenta al ejecutivo para poder cobrar esas cuotas morosas y muchas veces van a cobrar el saldo por cláusulas aceleratorias, cobran el saldo del crédito. Y si el deudor paga lo que tiene vencido, pueden solicitarle al juez, ojo al mandato jurídico, pueden pedirle al juez que como ya pagó la obligación que estaba pendiente de pago, el proceso termine. ¿Por qué? Por pago de la obligación. Así terminan las obligaciones. Si yo pago el total de la obligación, la parte principal desaparece, las subsidiarias se caen. Entonces, por eso le dicen a uno. En esos hipotecarios lo demandan a uno y le dan, en la notificación, le dan 5 días. El 290 le habla de 5 días, pero 5 días es para pagar. Y como no se notifica, entonces el 291 de la notificación le dice que tiene 10 días para que se presente al juzgado para retirar la demanda y la pueda contestar. Para presentar esos alegatos de conclusión, donde dice, el banco me acaba de demandar, tengo 10 días para conseguir la plata y pagar. Y si yo pago la obligación, inmediatamente yo le puedo presentar en la contestación de la demanda al juez esas excepciones previas para terminar el proceso. Y estoy dando cumplimiento a esa irrevocabilidad de esa deuda. Ese es el ejemplo más propicio, más común, que se ve todos los días. Y por eso ahora en la pandemia pues crearon algunas medidas protectoras porque muchas personas perdieron sus empleos. Muchas personas no se han podido recuperar, entonces también el gobierno creó esos mecanismos de protección a esas personas. Pero mis queridos estudiantes, este es un tema que había que mirarlo con esta óptica, había que desarrollarlo desde el punto de vista de la teoría jurídica combinado con la práctica jurídica para que tuviera
una muy buena interpretación, porque no es fácil de dirigir, de digerir. Y hemos tomado sustancialmente lo más importante, lo más común, para que ustedes lo tengan claramente definido. De esta manera, entonces, hemos terminado el temario del día de hoy. ¿Hay preguntas o nos podemos ir tranquilos? Bueno, Todo. entonces que pasen una feliz mañana y que puedan Gracias, ir doctor. tranquilos a su otra clase. ¿Qué otra clase tienen? ¿Cuál es la que le sigue? Derecho administrativo general. El derecho administrativo con el Estado. ¿Quién es el docente? Diana Santos. Diana Santos. No, no la conozco. Bueno, muchos éxitos el día de hoy y nos vemos mañana. Gracias, Feliz doctor. día. Muchas gracias por su... Hasta luego, doctor. Gracias. Feliz día. Muchas gracias a ustedes. Doctor, hasta luego, gracias. A ustedes, muchas gracias.